Bienvenidos al curso virtual de Derecho Ambiental. En esta oportunidad vamos a explicar el derecho a la consulta previa obligatoria. La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Esto se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política del Estado y también a nivel internacional se encuentra regulado en el Convenio 169 de la OIT. Este convenio reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos. Entonces, a partir de los años 90 es que en nuestro país se reconoce precisamente este convenio y también el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Pasamos a la siguiente diapositiva. En nuestra legislación, como les hacía mención, se encuentra estipulado en nuestra Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución establece en un capítulo específico los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de estos derechos encontramos el derecho a la consulta previa. Por eso en la anterior diapositiva hacíamos referencia de que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Ahora, de manera interna hemos reconocido también en la Ley 1257 al Convenio 169 de la OIT. Este convenio ha sido ratificado en esta ley y a partir del año 91 nosotros reconocemos ese derecho fundamental de los pueblos. De manera jurisprudencial podemos hacer referencia también a la sentencia constitucional 045, quebrado 2006, y a la sentencia constitucional número 300, quebrado 2012, del 18 de junio del 2012. Estas sentencias constitucionales establecen las características que debe tener esta consulta previa, establecen jurisprudencia respecto a cómo debería realizarse, efectivizarse ese derecho que tienen los pueblos indígenas. Finalmente podemos mencionar a todas las leyes que tengan que ver, por ejemplo, con afectar tierra y territorio de los pueblos indígenas. Por eso mencionamos aquí en la diapositiva a la ley 3058, que es la ley de hidrocarburos. En esta ley también se hace mención al respeto que se debe tener por la consulta previa, por los derechos que tienen los pueblos indígenas. Características de la consulta previa. Ustedes no deben olvidar que la consulta previa, este derecho fundamental, tiene tres elementos y características. La consulta previa, como su nombre lo indica, debe ser previa, es decir, antes de cualquier proyecto del Estado o cualquier medida legislativa o administrativa les vaya a afectar a los pueblos indígenas. Así también la consulta previa debe ser informada, que enseguida ya vamos a explicar a qué se refiere este punto. La consulta previa finalmente debe ser de buena fe. Entonces ahí encontramos las tres características que ustedes no deben olvidar. Debe ser previa, informada y de buena fe. Pasamos a la siguiente para ahondar a qué se refiere cada una de estas características. Entonces hacemos referencia a que la consulta previa debe ser informada. Eso significa que los pueblos indígenas deben tener pleno conocimiento de los posibles riesgos que van a tener cuando se implemente un proyecto o un programa del Estado. ¿Cuáles van a ser esos riesgos ambientales, esos riesgos de salubridad? ¿Para qué? Para que ellos, estando informados, también puedan aceptar un plan de desarrollo o un plan de mitigación del daño ambiental o del daño a la salubridad. Entonces, si los pueblos indígenas van a estar informados, van a poder de manera más clara establecer cuáles podrían ser las medidas de mitigación. Participarían con conocimiento, con fundamento. Por eso es importante que la consulta previa debe ser informada. Pasamos a la siguiente característica. La consulta previa, como su nombre lo indica, debe ser previa. Esta característica se refiere principalmente al hecho de que antes de implementar, ejecutar algún proyecto que tenga el Estado, se les debe consultar. Antes de
otorgarle, por ejemplo, ese proyecto su licencia ambiental, se tiene que hacer la consulta previa. En nuestro país, por el proyecto que hubo de la carretera en el Tibnis, que pasaba por el medio del Tibnis, se quería cercenar, decían, en dos partes a este territorio, es que los pueblos indígenas exigieron a través de una marcha que se desarrolló el año 2011 y hasta el año 2012 se seguía debatiendo esta característica de que la consulta debe ser previa. Es decir, no se les debe consultar a los pueblos una vez que ya es ejecutado el proyecto. Y en este caso que les doy como ejemplo del Tibnis, existía una observación bastante controversial respecto a la consulta que se hizo, porque los pueblos tuvieron que marchar desde el Tibnis hasta la ciudad de La Paz. Eso les llevó mucho tiempo y los marchistas además fueron afectados en sus derechos humanos porque hubo una intervención, una represión policial en la que también se responsabilizó al Estado de no respetarle sus derechos humanos a la protesta, ¿no? Entonces, además, se cuestionaba si había sido previa o no esta consulta. ¿Por qué? Porque se decía que la primera fase de esa carretera ya se había construido antes de esa consulta. Entonces muchos decían, no es consulta previa, sino más bien es una post-consulta. Entonces fue bastante controversial en nuestro país este aspecto de la consulta, que debe ser previa. Por eso es precisamente que existe la sentencia constitucional 300, quebrado 2012, por la que se establece que va a ser consulta previa cuando se pueda consultar al pueblo antes de diseñar y ejecutar proyectos de explotación. Entonces, el gobierno de aquel entonces subsanó este aspecto mencionando de que realmente fue una consulta previa porque la primera etapa no les afectaba y no se debía consultar a los pueblos indígenas de tierras bajas del Tibnis, porque ese territorio no correspondía a un pueblo indígena, y lo que sí correspondía era la segunda y la tercera etapa. Y antes de la ejecución de la segunda y la tercera, se había realizado la consulta previa. Entonces, además de lo que mencionábamos en las anteriores diapositivas, la consulta previa es un derecho fundamental, pero también es un derecho humano. Por eso es que también se rige a través del derecho internacional, que conlleva ciertas acciones a nivel internacional. Por ejemplo, se puede recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta consulta previa no se ha llevado a cabalidad o ni siquiera se la ha llevado en la ejecución de algún proyecto del Estado. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Bien, pasamos a la siguiente característica, que sería la buena fe. ¿Por qué hablamos de la buena fe dentro de lo que sería la consulta previa? La buena fe establece un ambiente de diálogo, un ambiente de concertación. Ustedes cuando actúan de buena fe, por ejemplo, en la celebración de un contrato de préstamo de dinero, saben que la buena fe implica que si ustedes están prestando el dinero, lo van a tener de vuelta a determinado plazo. Eso es buena fe, creer que la persona a la cual estás dando tu dinero te va a devolver, ¿no? Entonces, lo contrario sería la mala fe. Entonces, la buena fe en la consulta previa se refiere al acuerdo, a la concertación, a la garantía que tiene este proceso por el cual se les va a consultar a los pueblos. Por ejemplo, la falta de este elemento conllevaría la corrupción, en el caso de que el Estado pueda tratar de corromper a algún líder indígena para obtener su aceptación del proyecto y que este líder en su comunidad, en su pueblo indígena, pueda obtener la aceptación del proyecto. Pero no lo está haciendo limpiamente el Estado, no está actuando de buena fe. ¿Por qué? Porque está corrompiendo, está dando dinero, dádivas, por ejemplo, o algún beneficio a ese líder indígena a cambio de su aceptación. Entonces, la buena fe debe descartar cualquier tipo de coacción. También el Estado actuaría de mala fe, por ejemplo, cuando
divide al pueblo indígena. Porque ustedes saben que la división hace de que se debilite la fuerza, digamos, que puede tener ese pueblo indígena. Y al debilitarlo hace de que se divida y no tengan propósitos comunes. Entonces, cada uno de los miembros de la comunidad ya va a jalar por su parte, por su propio beneficio, y no así por el beneficio en común de todo el pueblo indígena. Entonces, ciertamente la consulta previa de buena fe requiere un clima de confianza entre las partes. El Estado tiene que actuar de buena fe, de manera transparente, sin tratar de corromper a sus líderes, sin tratar de dividir al pueblo indígena. Bien, pasamos a la procedencia de la consulta previa. ¿Cuándo se implementa? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo va a proceder? Mencionábamos en el tema anterior, cuando hablábamos, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental, decíamos que esta evaluación se la va a hacer para cualquier actividad, obra o proyecto que vaya a tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? La evaluación de impacto ambiental procede ante cualquier acción del ser humano que vaya a generar un impacto ambiental negativo. Ahora, ¿cuándo procede la consulta previa? Es cuando se va a afectar tierra o territorio de los pueblos indígenas. No va a afectar a un pueblo indígena, no va a afectar su tierra y territorio, entonces no procede la consulta previa. Entonces ustedes deben saber que el Estado puede emitir dos tipos de medidas, ¿no? Puede emitir medidas administrativas o puede emitir medidas legislativas. Estas medidas administrativas y estas medidas legislativas van a afectar a los pueblos indígenas. Si les afecta en su tierra y territorio, si les afecta en la vida de esos pueblos indígenas, se debe realizar la consulta previa. Si esa medida administrativa, si esa medida legislativa no afecta a un pueblo indígena, entonces no procede la consulta previa. ¿No? Espero que me estén comprendiendo. La consulta previa va a proceder, se la va a implementar cuando una medida administrativa o una medida legislativa afecte tierra y territorio de los pueblos indígenas. Solo en ese caso. Ahora, ¿qué debemos entender por medidas administrativas y medidas legislativas? Ya en su nombre ustedes deben denotar. Las medidas administrativas se refieren a las normas administrativas. Puede ser que un decreto supremo le afecte a un pueblo indígena, por lo tanto procede la consulta previa. Asimismo, puede ser de que una norma administrativa como una licencia ambiental pueda afectar territorio indígena. En ese caso procede la consulta previa. ¿Cuándo nos referimos a medidas legislativas? Nos referimos a normas con rango de ley. Nos referimos a esas normas emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, puede existir una ley de explotación o exploración hidrocarburífera. Y resulta que las exploraciones se quieren desarrollar en tierra y territorio indígena. Entonces, en ese caso, sí procede la consulta previa. Ahora, ¿qué pasa cuando existe otro tipo de consultas, como el referéndum? ¿Cuándo procederá? Cuando afecta a todos los bolivianos. Ustedes deben recordar el referéndum que se hizo el año 2004-2005 sobre la exportación de gas natural boliviano. Teníamos que decidir si se exportaba por Chile o no. Entonces la gente participó. En ese caso estamos hablando de un referéndum, no de una consulta previa, porque estaríamos hablando de recursos naturales de todo el patrimonio nacional. Entonces, ahí hablamos de otra figura jurídica. En este caso, cuando hablamos de consulta previa, hacemos referencia justamente a los pueblos indígenas, solo a los pueblos indígenas. Espero que les haya quedado clara esta idea. Bien, continuando con el último punto, la titularidad del derecho a la consulta previa hace referencia precisamente a lo que mencionábamos hace un momento, que solamente los pueblos indígenas originarios y campesinos son los titulares de este derecho fundamental. Esto se encuentra consagrado tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestra Constitución,
en las leyes, por ejemplo, en el convenio 169, la ley 031, todas estas normas establecen de que el único titular del derecho a la consulta previa vendrían a ser los pueblos indígenas. Si se tratara de hacer otra consulta respecto a otro recurso natural o a otro tipo de territorios que no comprendan los territorios indígenas, se tendría que recurrir a otro tipo de mecanismo o medida. Por ejemplo, si una junta de vecinos se siente afectado por alguna acción, digamos, de una fábrica, de una industria, tendrían que recurrir a otro tipo de medida, a otro tipo de acción, otro tipo de trámite que no tiene nada que ver con lo que sería la consulta previa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente. Bueno, con eso habríamos concluido todo. Espero que ustedes hayan podido comprender a qué se refiere la consulta previa, cuándo procede esta y quiénes son titulares y en qué caso se la puede implementar, ¿no? Entonces, esto es importante dentro del derecho ambiental porque en el derecho ambiental lo que se trata de proteger son los recursos naturales. Y también cuando hablamos de materia ambiental hacemos referencia a derechos humanos. Y como les mencionaba en un inicio, la consulta previa es además un derecho humano. Muchas gracias.